Finanzas gubernamentales. La predisposición del gobierno para establecer impuestos se quedó corta en relación con su tendencia a gastar. Arthur F. Burns. Al igual que los individuos, las empresas y otras organizaciones, los gobiernos deben contar con recursos para continuar existiendo. En siglos pasados, los gobiernos podían tomar estos recursos de la población de forma directa al requisar parte de los cultivos, ganado u otros bienes tangibles, pero en las sociedades comerciales e industriales modernas, los gobiernos toman su parte de la producción nacional en dinero. Sin embargo, estas transacciones financieras tienen repercusiones en la economía que van mucho más allá de un dinero que cambia de manos. Los consumidores pueden decidir cambiar aquello que compran cuando se encuentran con que algunos de los bienes que usan están fuertemente gravados frente a otros que no lo están. Las empresas pueden cambiar lo que fabrican cuando ciertos tipos de producción están gravados frente a otros que están subvencionados. Los inversores pueden decidir invertir su dinero en bonos municipales libres de impuestos o en algún país en el extranjero con impuestos bajos cuando estos aumenten y cambiar estas decisiones cuando bajen. En resumen, la gente decide cosas distintas en función de las diversas operaciones financieras del gobierno. Estas operaciones incluyen los impuestos, la venta de bonos del gobierno e innumerables formas de gastar dinero en el presente, o bien la promesa de gastarlo en el futuro garantizando depósitos bancarios o estableciendo sistemas de pensiones destinadas a cubrir a la totalidad, o bien a una parte, de la población al jubilarse. Los gobiernos reciben y gastan grandes sumas de dinero de innumerables formas. El gobierno de Estados Unidos gastó más de $3,5 billones en 2009. Una de las formas de lidiar con las muchas complicaciones que surgen en estas operaciones financieras es la de dividirlas según los modos de recaudación por parte de los gobiernos y las formas en las que gastan lo recaudado, y luego examinar cada una de ellas por separado, en términos de las repercusiones que estas operaciones tienen en la economía en su conjunto. De hecho, estas repercusiones se extienden, más allá de las fronteras nacionales, hacia la economía internacional. El adquirir riqueza ha sido durante mucho tiempo la principal preocupación de los gobiernos, desde el Imperio Romano, a las antiguas dinastías chinas hasta en la Europa y América modernas. Los gobiernos reciben dinero no solo a través de impuestos, sino también a través de las ventas de los bonos que emiten, los precios que cobran por diversos bienes y servicios, y de la venta de activos que son de su propiedad como terrenos, equipamiento de oficina anticuado o material militar excedente. En Estados Unidos, los gobiernos locales, estatales o nacionales recaudan dinero a través del cobro de servicios que van desde las tarifas de transporte municipal, el uso de campos de golf municipales o las entradas a parques nacionales, hasta el cobro por cortar madera en tierras federales. Estos gastos son raras veces lo que serían si los mismos bienes o servicios fueran vendidos en un libre mercado, y por lo tanto pocas veces tienen el mismo efecto en la asignación de recursos escasos que tienen usos alternativos. En resumen, estas transacciones no son simples transferencias de dinero, sino que más bien son transferencias de recursos tangibles que afectan a la eficacia de la economía. Durante los históricos años de los pioneros, el gobierno federal de Estados Unidos subastó vastas extensiones de tierra que había adquirido de diversas maneras de los pueblos indígenas o de gobiernos extranjeros como los de Francia, España, México y Rusia. En siglos pasados, los gobiernos en Europa y otros lugares, muchas veces también vendían los derechos de monopolio de diversas actividades económicas, incluyendo la actividad corsaria en alta mar, que de otra manera y sin la sanción de un gobierno, hubiese sido denominada piratería. A finales del siglo XX, muchos gobiernos que anteriormente se hacían cargo de diversas empresas comerciales e industriales, comenzaron a vendérselas a inversores privados para orientar sus economías hacia el libre mercado. Otra de las cosas que los gobiernos han hecho a lo largo de la historia ha sido imprimir dinero y gastarlo, una práctica que cada vez ha sido más escasa debido a las desastrosas consecuencias que origina la inflación que se provoca con ella. Los ingresos tributarios y las ventas de bonos son por lo general las mayores fuentes de ingreso para el gobierno nacional. Cuando alguien compra estos bonos, esencialmente está comprando un derecho sobre ingresos futuros por impuestos.
La opción de financiar las actividades del gobierno a través de impuestos o bien de ingresos por la venta de bonos, endeudándose, tiene repercusiones más profundas en la economía en su totalidad. Al igual que en otras áreas de la economía, los hechos son relativamente simples, pero las palabras que se usan para describirlos pueden llevar a complicaciones y confusiones. Algunas palabras que se utilizan al discutir las operaciones financieras del gobierno: presupuesto equilibrado, déficit, superávit, deuda nacional, necesitan ser explicadas de forma sencilla para poder evitar confusiones o incluso histeria. Los gastos del gobierno que se financian a través de ingresos tributarios y aquellos que lo hacen gracias a la venta de bonos determinan si el gobierno funciona con déficit, superávit o bien con un presupuesto equilibrado. Si los ingresos tributarios no cubren todos los gastos del gobierno, algunos de los cuales están cubiertos por la venta de bonos, entonces se dice que el gobierno está operando con un déficit. La acumulación de estos déficits en el tiempo incrementa la deuda del gobierno, lo que se conoce como la deuda nacional. Si este término realmente significara eso, la deuda nacional incluiría todas las deudas de la nación, incluyendo las deudas de los consumidores y de los negocios. 37. Pero, en la práctica, el término deuda nacional hace referencia solo al dinero que debe el gobierno de la nación. Así como las fuentes de ingreso del gobierno son variadas, los gastos también toman muchas formas y las opciones de dónde y cómo gastar el dinero del gobierno también tienen repercusiones económicas. Parte del gasto se destina a cosas que se utilizarán ese mismo año: el pago del personal civil y militar, papel y otros suministros requeridos por el gran número de instituciones gubernamentales, y otra parte se destina a cosas que serán usadas tanto en el presente como en el futuro, como carreteras, puentes y plantas hidroeléctricas. Aunque los gastos gubernamentales sean frecuentemente puestos todos en un mismo paquete por parte de la prensa y también en las discusiones políticas, hay gastos específicos que, por lo general, se relacionan con la forma en la que ese dinero se recaudó. Por ejemplo, los impuestos pueden ser considerados como una forma apropiada para que los contribuyentes paguen por los beneficios que el gobierno les provee actualmente, pero emitir bonos del gobierno puede ser considerado más apropiado para que las generaciones futuras paguen por cosas que han sido creadas para ser usadas en un futuro o que otorgarán un beneficio en un futuro, como pueden ser carreteras, embalses, parques nacionales o, en el caso de las ciudades, autobuses y trenes urbanos.